en Isaías, capítulo 61, del 1 al 11. Propósitos de las buenas noticias de Dios. Isaías, capítulo 61, verso 1 al 11. Dice la santa y bendita palabra de Dios. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y el extranjero y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de mano de justicia, de manto de justicia, como a novio a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Señor, te damos gracias porque tiene propósito por el cual tú la envías. Cúmplela conforme a tu santa voluntad. Sí, guíanos con tu Santo Espíritu a no ser solamente oidores, sino también hacedores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. He aquí el testimonio que estamos viviendo. En los medios de comunicación han logrado establecer en las ciencias sociales que el manejo de la información noticiosa llega a impactar a la sociedad como el cuarto poder. Porque la información transforma a la humanidad. Muchos prefieren alejarse de las noticias tóxicas, porque sufren más de lo que aprenden. Mas Dios muestra su amor. Nuestro Dios todopoderoso nos comparte los propósitos de las buenas noticias de Dios.
Y aquí donde el profeta, Dios hace la obra. En Isaías capítulo 61, en el verso 1 al 3, vemos que con unción espiritual envía para las necesidades. ¿Quién es el que unge? Verso 1 de Isaías capítulo 1. ¿Quién es el que da la unción? El avivamiento, el mover de Dios en nuestros corazones. Así comienza el verso 1, definiendo los personajes en esta escena. ¿Qué dice el verso 1? El Espíritu de Jehová, para que tengamos claro, el Señor está sobre mí porque me ungió. ¿Quién me ungió? Dice allí el verso 1. Queda claro quién es el que unge, quién es el que derrama de su Espíritu. Jehová Dios. Ese avivamiento que estuvimos celebrando en el mes de junio, esa es la unción que Dios envía a su pueblo, por lo cual Jesucristo le dio a sus discípulos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y nos damos cuenta que esa figura sigue constante y consistente a través de los tiempos. Ese es el que llama, es el que unge, es el que escoge. Y ha enviado a su siervo, y aquí la figura tiene dos connotaciones. Una, el profeta que anuncia al Mesías, al Cristo. El profeta de Isaías habla de parte de Dios sobre el ungido de Dios, que viene con un propósito. Y esa es la tercera figura. La primera es Jehová quien unge, el segundo es la figura de Jesucristo, cuando el profeta proclama que es el ungido, que viene con el propósito de bendecir a la tercera figura en este versículo 1 y 2 al 3. Pero viene con respuesta a necesidades. Recuerden que mucha gente escuchaba a Jesucristo con escepticismo, como que no lo necesitaba porque ya se sabían toda la ley. Y Jesucristo dejó claro que venía a buscar a los que tenían necesidad de médico, de los que tenían necesidad de Él. Así que su proclamación siempre está apuntando hacia necesidades. Aquí encontramos el testimonio de 6 necesidades en los versos del 1 al 3. Dice que a predicar buenas noticias, buenas nuevas. ¿A quiénes? 1, los abatidos. ¿Alguien alguna vez se ha sentido abatido por las luchas en la vida? Las buenas noticias son para los abatidos, dice. Verso 1. ¿Para quién más? A vendar a los quebrantados. ¿Alguna vez ha sentido su corazón quebrantado? ¿Ha habido quebrantamiento espiritual y emocional en su vida? Para estas son las buenas nuevas, dice. Para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Qué otra necesidad nos muestra allí? Para publicarle libertad a los cautivos. ¿Cuánta cautividad? ¿Cómo nos cautivan muchas cosas que no agradan a Dios y nos tienen atados? Vicios terribles que aún muchas veces quisiéramos, pero en nuestra propia fuerza no podemos, estamos cautivos y solo el poder de Dios puede romper esas cadenas. ¿Cuántos creen esto? Amén. Miren las necesidades que Dios quiere responder con sus buenas noticias. Dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Pero si yo no estoy en una cárcel. Pero hay cárceles que nos tienen encadenados, hermanos, alejados de Dios. Y solo Dios tiene el poder para sacarnos de esa cárcel. Hay necesidades como los afligidos. ¿Cuántos no nos hemos sentido afligidos?
una tristeza que te deprime, te trae una gran aflicción. Dice el verso 3, ordenara que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. También habla óleo en lugar de luto. ¿Cuánto hemos perdido un ser querido en nuestra vida y ha traído luto? La semana pasada perdí a mi tío, que estábamos orando por él porque la diabetes y la presión se habían complicado con una infección. Le cortaron un dedo, después un pie y después partió a la presencia del Señor. Wow. Y eso es un dolor, un luto que uno percibe por la bendición y la inspiración que es para nosotros este familiar, pero cuando nos cuentan cuánto dolor sufría en ese proceso de un dedo, un pie y una infección que le corrió por todo el cuerpo y le hacía sentir un dolor profundo, constante, ahora ya no tiene más dolor, está en la paz y en la presencia del Señor. Y los que sufrimos su partida, solo damos gracias a Dios porque Él está en la presencia del Señor. Y Dios nos envía su mensaje para los que hemos perdido amigos y familiares que nos causan ese luto de perder a ese familiar. Pero Él nos trae el manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esa es la sexta necesidad que se describe aquí en esta escritura. Hermanos, ¿cuánto no nos angustiamos cuando no sabemos cómo vamos a resolver muchas cosas que nos tienen preocupados? Llega el momento en que nos sentimos angustiados. ¿Y qué vamos a hacer? Y tenemos que volvernos a aquel que está dispuesto a traernos la buena noticia para nuestras angustias. ¿Cuánto dan gracias a Dios que tenemos un Dios que se fija en esas necesidades? Que Él está atento y Él la envía a proclamar para que sepamos en el verso 2 que es el año de la buena voluntad de Jehová. Si usted ve el verso 2 y alguien le pregunta, ¿y por qué le llaman buenas nuevas? ¿Y por qué le llaman buenas noticias? Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda y que Él atiende necesidades como las que hemos enlistado aquí en estos 3 versos. Y que de Él es la venganza por toda injusticia que podamos sufrir. Usted no se desespere. Dios tiene justicia perfecta y Él se encarga de pagar a aquellos que hacen sufrir a su pueblo. Por eso es el año agradable, es el año de buena voluntad, dice el verso 2 de Jehová, y el día de venganza de Dios, nuestro consolador. ¿A quiénes? A todos los enlutados. Si observamos bien en estas sagradas escrituras, el propósito final que dice la palabra del Señor en el verso 3. ¿Cuál es el propósito final en el verso 3? De la proyección de esa unción de predicar para todos los necesitados. En la última parte del verso 3 usted puede darse cuenta que este anuncio, que esta proclamación, que esta bendición, que esa respuesta a las necesidades, la última parte del verso 3 que dice que es para su gloria. Entonces cuando alguien le pregunta, ¿y por qué las buenas nuevas? ¿Y por qué las buenas noticias? Además que provee tanta salud integral para todas las necesidades del ser humano, van a repercutir en la gloria de Dios. ¿Qué les parece el propósito de las buenas nuevas, de las buenas noticias que Dios deja claro en su palabra, sin lugar a dudas? Y en Isaías 61, 4 a 9 encontramos el impacto y el alcance. ¿Hasta dónde puede llegar esa buena noticia? Entonces usted ve en los versos 4 al 9 que reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros lavadores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados ¿cómo?
esta figura, sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. ¿Cómo comeréis las riquezas de qué lugar? De las naciones, y con su gloria seréis sublimes. La figura del sacerdocio, algunos solo piensan en el Antiguo Testamento, pero no se dan cuenta que Jesucristo llega como el sumo sacerdote bajo la orden de Melquisedec. Como dice la palabra, esta figura del sacerdocio que Jesucristo vino a representar para cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 7, 20 al 28. Esta figura del sacerdocio que algunos pensaron que eso se quedó allá en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 7, versículo 20 al 28. ¿Y dónde está Hebreos? Después de Filemón y antes de Santiago. En el capítulo 7 vemos la figura, el personaje del sacerdocio que Jesucristo vino a instaurar. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 20 al 28. Y esto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre, según el orden de quién. Ese era el linaje de sacerdocio. Por tanto, ¿quién? Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para ¿cuánto tiempo? Para siempre. Siempre tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también que, aleluya, no hay salvación temporal en él, sino que es una salvación que también para salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Qué les parece esta buena noticia, hermano? ¿Qué les parece esta buena noticia? La gente dice, oiga, esta está buena. La figura del sacerdocio que anuncia el profeta en Isaías 61:6, después nos dice que eso no se queda allí. Cuando él menciona, y vosotros seréis sacerdotes, hermanos. Esta figura se dimensiona en Jesucristo, pero la palabra del Señor la reconfirma, porque Jesucristo vino a confirmarla. Su palabra está para reconfirmar que cada creyente es un sacerdote. Así es. En Primera de Pedro 2, para los que toman nota, porque algunos dicen, después alguien me pregunte cómo eso del sacerdocio en la Biblia. Sí, había mucho, pero cuando llega Jesucristo, se llega el perfecto, el eterno, el que ya no tiene que entrar al lugar santísimo a cada rato por todos los pecados. No.
Y luego que él hace eso y el velo del templo se rasga en dos, en Primera de Pedro, ¿dónde queda Primera de Pedro? Los que están tomando notas ya saben que Primera de Pedro queda después de Santiago y antes de Segunda de Pedro. Excelente. Y ahí se confirma este linaje del sacerdocio, se reconfirma en la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 5 al 7. Primera de Pedro, capítulo 2, Amén. versos 5 al 7. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como ¿qué? Casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, no de animales, aceptables a Dios por medio de el sumo sacerdote, Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí yo pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. De ese sacerdocio, de ese linaje que estamos viendo en Isaías capítulo 61, versículo 6, uno se da cuenta cómo la palabra de Dios se va cumpliendo en Jesucristo. Y cuando usted lee ahora de Isaías capítulo 61, versículo 6, tiene más sentido cuando usted entiende esa proyección de Dios a través de los tiempos cumpliéndose en Jesucristo, porque eso era lo que hacía el profeta, anunciar la buena noticia de lo que venía de parte de Dios para bendición a su pueblo y para su gloria. Amados, en el verso 6 de Isaías 61, el Señor trae esta proclamación: y vosotros seréis llamados como sacerdotes de Jehová. Y ahora que usted ve todos los pasajes que nos hemos referido, usted le ve una dimensión como que, oh, qué consistente es la palabra de Dios a través de los tiempos, cuando Él declara: vosotros seréis llamados como sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. ¿Qué es un ministro? Un servidor, uno que viene a servir, a invocar la obra de Dios, de su Santo Espíritu, guiado con su sabiduría para su gloria. Amén. Para extender su reino y dar respuesta a los necesitados, que ya vimos la lista de las 6 figuras de necesidades que hay y todavía en nuestros tiempos. Y sabe, dice Isaías 61:6, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Verso 7, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. El gozo del Señor no es pasajero, no depende de las circunstancias. El gozo del Señor, mi fortaleza es en medio de todos los tiempos, porque Él permanece para siempre. Por eso su gozo será perpetuo. Dígame si eso no es una buena noticia, hermanos. Amén. Y cuando entendemos la buena noticia y para qué Dios la ha enviado, a quién la ha enviado, y la autoridad que Él nos da con su Santo Espíritu como sacerdotes y ministros. Verso 7, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. En el verso 8 de Isaías 61 queremos dejar claro que Dios es un Dios de amor, pero también un Dios justo, que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Fíjese que el verso 8 habla clarito y directo. Dice: porque yo, Jehová, soy amante del derecho y aborrece ¿qué cosa?
¿Y qué es latrocinio? Los que toman notas pueden anotar. Etimológicamente, de su raíz latín, viene del latín latrocinio, latrocinium, esa es la raíz de esa palabra. Y latrocinium significa latros o latronis, ladrón. Y sinium, actividad. Así que la actividad del ladrón, definición: ladrón, hurtador, fraude. Definición: ladrón, hurtador, fraude. Toma de lo ajeno para presentar una ofrenda en el holocausto. Es un ladrón, hurtador, fraude, toma de lo ajeno para presentar ofrenda en el holocausto. En ese tiempo el contexto era que se presentaban animales para quemar en sacrificio. Pero muchas de estas ofrendas eran la actitud de, bueno, me quedé sin ofrenda, así que las cosas son del que las necesita. Y iba y robaba o tomaba de lo ajeno y lo presentaba en el holocausto como que este es para el perdón de mis pecados. Y lo que estaba creando era un rechazo de parte de Dios, porque Dios aborrece el latrocinio, el que roba, el que hurta, el que hace fraude para después llegar a presentar una ofrenda a Dios. El Señor dice: esto yo aborrezco. Así que el que lava dinero, el que hace trampa para después llegar a Dios con su cara de yo no fui a traer una ofrenda, ya sabe la respuesta de Dios a esa ofrenda. Yo, dice Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré pacto perpetuo. Esta mañana que estudiábamos sobre la mentira y la verdad, ¿por qué el Señor mantiene esa consistencia de su santidad? Que los que le invocan, que los que traen ofrenda, ¿cómo deben hacerlo? En espíritu y sin mentira, sin trampa, sin fraude, sin latrocinio. Ahora que entendemos bien claro qué es el latrocinio. Dios quiere un corazón que da con amor, porque Él nos bendice con amor. ¿Cuántos sabemos esto? Y Él quiere que nosotros respondamos en verdad, porque cuando hacemos eso, dice la promesa de Dios en el verso 8 de Isaías 61, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. ¿Cuántos se dan cuenta que Dios tiene un trato solemne con nosotros, hermano? Amén. Que Dios tiene un trato con nosotros de pacto, porque Él es un Dios de pacto. Entonces el evangelio aguado te dice que tú, bueno, cuando quieras, haces lo que quieras, y de vez en cuando tú puedes ir a la iglesia, y de vez en cuando tú le sirves a Dios, y no hay compromiso. Pero cuando Dios trata con nosotros, según Isaías, capítulo 61, versículo 8, Él hace con nosotros pacto perpetuo. ¿Qué significa eso, hermano? Que eso no es de que ahora está funcionando el pacto de Dios y después ya no funciona. El pacto de Dios es para siempre. Así se establece la relación solemne de Dios hacia nosotros. ¿Merece o no merece Dios que nosotros también hagamos trato solemne y perpetuo con Dios? Cuando le buscamos en espíritu y en verdad, no podemos mirar y recibir de parte de Dios su bendición y decir, ay, gracias por tener un pacto perpetuo con nosotros. Pero nosotros de vez en cuando, entonces si podemos, si nos queda tiempo, hacemos algo por ti. ¿Te parece que ese es un buen trato con Dios? No es justo que un Dios que nos ama tanto, que es fiel con nosotros queremos tratarlo a la ligera. El evangelio poderoso de parte de Dios, que da vida y vida abundante y con propósito, nos habla de un Dios de pacto perpetuo. Por eso la buena noticia tiene que venir con esa información directa de parte de Dios, que Él quiere hacer un trato perpetuo con nosotros. ¿Y qué espera Dios de parte de nosotros?
un compromiso de pacto perpetuo también. Así nos dice que la descendencia, verso 9, de ellos será conocida, donde solamente en Sanford. No. Dice el verso 9 de Isaías 61 que y la descendencia de ellos será que conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que le vieren reconocerán que son ¿qué? Linaje bendito de Jehová. Miren la proyección de esta buena noticia, hermano. No solamente respondiendo a nuestras necesidades, sino su impacto y su alcance mundial. Por eso debemos vivir esa visión de Dios, a que nos ha llamado a ser un pueblo que va a ser reconocido como linaje bendito de Jehová. Terminamos con los versos 10 y 11, donde el Señor nos da el gozo que será grande y notorio en toda nación. En el verso 10 nos dice que en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará ¿en quién? En mi Dios. No en las circunstancias, hermano. No es lo que depende de cómo me va, si las cosas me salen como yo quiero. El gozo del Señor, que es mi fortaleza. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará ¿en quién? No en mis emociones, no en lo que yo siento, en lo que declara su palabra, en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió de Santo Dios. ¿De qué me vistió? Dice allí. ¿Se acuerdan de la armadura de Dios? Y usted dice, pero qué buena conexión tiene este pasaje con toda la consistencia a través de la Biblia. ¿Con qué nos viste Dios? Dice, esta es la buena noticia, este es lo bueno de la noticia. Nos vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué figura es esta, hermanos? ¿Qué figura ve usted en este versículo? Las bodas del Cordero. Miren cómo la proclamación de Isaías viene dándonos la figura completa. Esto se repite a través de las Escrituras para que nosotros podamos recordar que su proclamación, su proyección de las bodas del Cordero como a novia ataviada, viene a buscar Dios a su iglesia, viene a buscar Jesucristo, ese novio que se está dibujando aquí el profeta de lo que viene. Por eso es la importancia de congregarnos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por eso la figura que Jesucristo usaba de las vírgenes con el aceite, de estar preparados, porque viene ese gran día de celebración, donde el esposo viene a buscar a su esposa, dice, y hará brotar su justicia y habrá alabanza delante de cuántas naciones, termina diciendo el verso 11 de Isaías 61. Todas las naciones, hermanos, y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. ¿Ve cómo la consistencia del mensaje de Dios se mantiene a través de los tiempos? Entonces nosotros, ¿qué tenemos de parte de Dios? Esta tan buena noticia cuando la gente ya está saturada de noticias tóxicas y negativas que le afligen y los estresa, nos estresa, porque al rato alguien viene y me dice, ¿oíste lo que pasó en la noticia? Y queda uno, y luego uno se acuerda que nuestro Dios soberano tiene todo bajo su control. Así es. Y que a los que aman a Dios, Todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando usted se mete en la palabra de Dios y se mete bajo la unción del Espíritu Santo, Amén.
Él le trae esa paz que usted necesita para enfrentar todas esas noticias negativas. Y las buenas noticias de Dios tienen un efecto que todas las naciones se darán cuenta que Él es Jehová. Él es el Dios bueno, que su buena voluntad nos da para bendecir a otros. Amados, ¿cuántos se han de unir con el pastor para celebrar este propósito de las buenas noticias? Y he de invocar al Señor para que su bendición de las buenas nuevas sean en mi vida un aliento para mí mismo, porque yo necesito recordar estas buenas noticias de parte de Dios. ¿Cuántos aquí necesitan recordar estas buenas noticias? Todos los días. Vestidos de salvación, pacto perpetuo de parte de Dios. ¿Cuántos se unen en esta oración con su pastor y se ponen de pie y le dicen: Señor, haznos recordar esa buena noticia, haznos vivirla? Porque la gente ya no solo quiere oír lo que decimos. ¿Sabe qué quiere ver la gente? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el que tú crees cuando tienes problemas? ¿Dónde está tu Dios cuando tú pierdes un familiar que te trae tanto luto y tanto dolor? ¿Dónde está tu Dios? La gente quiere ver en qué hemos creído, en quién hemos creído. Y es el tiempo que el pueblo de Dios se puede levantar y decir: yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi lugar y para guardar a aquellos familiares que se me adelantaron, pero que nos vamos a encontrar a celebrar lo que todas las naciones tendrán que confesar, que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este mensaje tan poderoso, que todavía tiene esa profundidad cuando tu Santo Espíritu se mueve en medio de nosotros y nos dice: el que unge es Jehová Dios. El que mueve esta palabra poderosa es Dios mismo. Y esa palabra nunca vuelve vacía. Trae aliento, trae fortaleza a nuestra necesidad, al quebrantado de corazón. Trae vendaje, trae bálsamo, trae fortaleza para nuestra fe. Señor, te damos gracias porque esa palabra todavía tiene poder. Te damos gracias porque nos permite, Señor, encontrar fortaleza, inspiración, y corre como río de agua viva que refresca nuestro ser. Cuando los desiertos que pasamos, las pruebas, nos acordamos en quién hemos creído y que es poderoso para cumplir su pacto perpetuo. Te damos gracias, Señor, porque tú también esperas de nosotros que hagamos compromiso solemne de servirte con fidelidad, de movernos como viendo al invisible, de saber en quién hemos creído y podemos proclamar estas buenas noticias porque tiene buenos propósitos, porque viene de un Dios bueno y maravilloso, el día agradable de la buena voluntad de Dios, que hará venganza de la justicia que no encontramos en nuestra sociedad. Tu justicia se cumplirá, Señor. Permítenos recordar en cada paso que damos lo bueno que tú eres, Señor. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así quiere Dios que recordemos en su santa ordenanza por qué celebramos la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Por qué queremos